A ver si está... Buenos días, señores y señores. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, al SUL, a su presidente y al equipo administrativo por haber invitado a Gira a dar esta presentación. Para mí es siempre un gran placer, un gran gusto volver a Uruguay para contemplar el dinamismo de sus cadenas productivas. Muchas gracias también a Nicolás para la introducción, pero faltaba decir que, como lo muestra esa foto, hace ya mucho tiempo que tengo interés en ovinos. Algunas palabras sobre Gira. Es una empresa de estudios estratégicos y prospectivos especializada en los mercados agroalimenticios. Fue creada en 1970 en Ginebra, en Suiza, y tenemos un equipo de consultores en varios países, es decir, que podemos trabajar en todos los países del mundo. Y bueno, no tenemos clientes en todos los países, pero al menos en todos los continentes. Hacemos 4 tipos de trabajos: estudios multiclientes, estudios estratégicos multiclientes, estudios individuales, auditorías de mercado y participaciones en conferencia. Entre nuestro trabajo se destacan 3 estudios especiales que hacemos cada año. Un estudio de los mercados de los productos lecheros, un estudio de los mercados internacionales de la carne que hacemos desde el 1973, que no es tan viejo que el SUL, pero sin embargo importante. Y desde algunos años hacemos un estudio similar enfocalizándonos en los países de Asia, donde los mercados se están importando cada vez más. Esta charla la haré en 3 partes. Primeramente veremos la evolución del comercio internacional de carne ovina. Después miraremos a los principales actores en el sector y los flujos de carne. Y finalmente trataremos de ver cuáles podrían ser las tendencias para el futuro. Empezando con la evolución del comercio internacional de carne, aquí en este gráfico hay la evolución del comercio de las 4 carnes principales en volúmenes, en millones de toneladas. Son datos de la FAO, es decir, que incluyen a todos los países, también al comercio entre los países de la Unión Europea. Alcanzamos a unas 45 millones de toneladas de carne que viajan a través del mundo, pero vemos aquí que el desarrollo de esos volúmenes es muy inegal entre las varias carnes. En aves tuvimos una tasa de crecimiento compuesto anual de unos 8% por año, que es muy importante, es la línea amarilla. En cerdo, 5% por año. En bovino bajamos a 4% por año, la línea roja, y en ovino, la línea azul, estamos a menos de 2% por año. Cabe decir que para ovinos aquí he puesto los datos de carne ovina y de carne de caprinos, porque en muchos países todavía no hacen bien la diferencia, están mezcladas, entonces fue mejor añadirlas. Pero de toda manera, carne de caprino probablemente no alcanza el 10% del total ovino y caprino. Bueno, es muy claro aquí que el sector ovino no tiene el mismo dinamismo que las otras carnes. Y si ponemos este gráfico en índices, es aún peor. El crecimiento muy rápido del comercio de carne de aves, particularmente desde los años 1990, está aplastizando totalmente el desarrollo de las otras carnes, incluyendo de cerdo y de bovino. Otra manera de mirar al dinamismo, al desarrollo del comercio,
es relacionar los volúmenes que están comercializados con los volúmenes de producción. Y aquí también utilizo los datos de la FAO desde 1961 hasta el 2013. Para bovino, el porcentaje de producción que está comercializado ha pasado de 5% hasta un 17%, para porcino de un 4% hasta un 12%, para carne de aves de un 3% hasta un 16%, y para las carnes ovinos se ha quedado alrededor de unos 8%. Y necesitaremos preguntarnos por qué hay una tal stagnación del mercado de la carne ovina. Si miramos la misma evolución, pero en valor, sino que en volúmenes, bueno, la carne ovina tuvo un crecimiento de los valores comercializados de un 7% por año sobre este periodo de más de 50 años, que no es tan lejos de la evolución que vimos en bovinos y en carne de cerdo de 8%. Sin embargo, todavía menos que en aves, alrededor de un poco menos de 11% por año. Aquí hablamos de un total de valores de carnes comercializadas de unos 140.000 millones de dólares, y el sector ovino solo alcanza un poco menos de 5% de todo eso. Y finalmente, cruzando datos de valores con los datos de volúmenes, podemos mirar un poco a los precios unitarios. Y aquí hay un escenario un poco diferente, con los precios unitarios de carne ovina encima de los otros desde la fin del siglo XX. Para los ovinos, los precios unitarios tuvieron un crecimiento compuesto anual de más de 5% por año, comparando a 4% por bovinos, 3% por cerdos y solo un 2,3% para aves. Bueno, eso es cierto, muy buena cosa para los países que exportan. Pero probablemente que puede también ser una parte del problema de la estagnación del comercio también, con precios tan altos comparados a las otras carnes. Miramos ahora a los principales actores del sector ovino y empezamos con los rebaños. El rebaño mundial es principalmente en países desarrollados. Aquí en el rojo más oscuro, los rebaños más importantes, con China encima de todos los otros. Y obviamente los grandes países generalmente tienen más ovinos que los pequeños, con algunas excepciones, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá. En muchos de los países donde hay ovinos y caprinos son generalmente razas rústicas con objetivos múltiples que se utilizan para la lana, para la leche y para la carne. Son también datos de la FAO aquí. En algunos casos hay problemas de calidad de esos datos porque hay muchos países que no tienen los recursos para conocer realmente el tamaño del rebaño, pero bueno, tenemos una idea de dónde se hace la producción. Aquí, para tratar de eliminar el efecto del tamaño del país, he puesto en relación la población ovina y caprina con la población humana. Y se ve que las densidades más importantes están realmente en África y en algunos países de Asia Central particularmente. En todos esos países, los ovinos caprinos son utilizados con fin de subsistencia principalmente y para un comercio muy localizado.
Hay excepciones importantes, ¿cierto? Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Uruguay también, que son países con industrias orientadas para el comercio de carne. Otra excepción sería la Grecia, donde los ovinos están utilizados principalmente para hacer leche, para producir quesos. Y otra excepción son los países como Australia y Uruguay de nuevo, donde los ovinos se utilizan mucho para la lana. Mirando al desarrollo de esos rebaños desde un promedio 1990-94 hasta 2010-2004, aquí es aún más claro que ese desarrollo se hace principalmente en países en desarrollo, en África y en Asia, con la excepción del Canadá, donde hay un desarrollo positivo, pero Canadá tiene un rebaño de menos de 1 millón de cabezas, es muy pequeño. Entonces, este desarrollo, este crecimiento a largo plazo fue principalmente en África y en Asia. Y en todos los otros países conocidos para sus industrias de carne, los rebaños han disminuido. Acabo de decir aquí que en Rusia, desde los últimos años, en la mitad del periodo analizado, se ha aumentado un poco. Ha bajado enormemente el rebaño desde 1990, pero desde el principio de los años 2000 ha aumentado un poco. Y la producción. Hay muy pocos países que producen más de 100.000 toneladas. Son los países encima, con color aquí. Muy pocos. Los 10 principales productores a través del mundo, que son China, India, Australia, Sudán, Nigeria, Pakistán, Nueva Zelanda, Turquía, Algeria y Reino Unido, alcanzan un 60% de la producción mundial, mientras que son solamente 45% de la población humana mundial. Y en esos 10 principales productores hay 5 donde la producción ha crecido en los últimos años, desde el año 2000. Son China, India, Sudán, Nigeria y Algeria, y principalmente en China. Y otros países, Australia se ha más o menos estancado la producción estable, mientras que en Pakistán, Nueva Zelanda, Turquía y Reino Unido está bajando. Para China debo decir que las cifras oficiales suponen un 29%, casi 30% de la producción mundial de carne ovina y caprina. Tengo algunas dudas sobre la realidad de estas cifras que supondrían una productividad del rebaño de alrededor del doble de lo que se pasa en Australia. Entonces, no estoy bien seguro que son verdad los datos. Bueno, en muchos de los países que he citado aquí, excepto Australia, excepto Reino Unido, en muchos de los países, de los principales países, carne caprina es tan importante que carne ovina, más o menos 50-50%. Ahora vamos a mirar a los actores del comercio internacional. Y aquí estoy cambiando de serie de datos. Estoy utilizando los datos de GIRA. Y nosotros, cuando estudiamos el comercio mundial de la carne, eliminamos los intercambios entre países de Europa, consideramos la Unión Europea como un país único. En este gráfico se ve muy bien que hay 2 principales exportadores. No les enseñaré nada diciendo que Australia y Nueva Zelanda son los principales exportadores, pero son casi los únicos exportadores mundiales. Las tasas de crecimiento del total del comercio fue de menos de
casi 0% en total. Para Australia ha aumentado un poco en estos 25 últimos años y para Nueva Zelanda se ha bajado un poco. ¿Quién son los otros? Abajo aquí he puesto el volumen de comercio debido a los países de América del Sur, de Uruguay, que ha alcanzado unos 25.000 toneladas a final de los años 2000, pero ahora ha bajado. Bueno, conocemos las razones, solo alrededor de 10.000 toneladas en 2015, con un cliente principal, Brasil, que tiene problemas económicos. Argentina es otro actor en Sudamérica, pero aquí también los volúmenes son muy pocos. En este periodo, desde el 2000, son un máximo de 10.000 toneladas en 2005, y el año pasado ha alcanzado 2.000 toneladas o solo un poco. Y en los otros, la parte gris aquí, un poco más difícil conocerlos todos. A principio de la serie había algunos países de Europa del Este que comercializaban carne hasta la Unión Europea, pero cuando fueron integrados a la Unión Europea, este comercio ha desaparecido del total. En 2004 y aún más en 2007, porque venía de Rumania hasta la Unión Europea. Hay algunas exportaciones también que oficialmente vienen de India. No sabemos realmente si es realmente carne de ovinos o más carne de bovinos, de búfalos con huesos, que normalmente está prohibido exportar desde este país. Nosotros pensamos que, considerando los precios de la carne ovina en India, no pueden realmente exportarla. Hay un poco de comercio de China también, muy poco. Y en los últimos años vimos también un desarrollo de comercio de exportaciones desde la Unión Europea, principalmente del Reino Unido. Han alcanzado más o menos 30.000 toneladas en 2014, principalmente a destinación de China. Bueno, básicamente hay dos exportadores mundiales que ambos tienen problemas. Los rebaños en los dos países están en reducción, son las líneas negras en los gráficos aquí. El rebaño de Australia ha bajado de un 60% en los últimos 25 años y el rebaño de Nueva Zelanda de casi un 50%. Pero a pesar de esta reducción del rebaño, la producción se ha mantenido más o menos bien en los dos países. Son las líneas azules aquí. El mantenimiento de esa producción, particularmente en Australia, es debido a un cambio de orientación desde la lana hasta la carne, con más cruzos especializados. Y en Nueva Zelanda han alcanzado aumentos de productividad muy importantes. Las exportaciones se han también más o menos mantenido, una pequeña bajada desde Nueva Zelanda y aumento aquí, disculpe, muy pequeño aumento desde Nueva Zelanda y un poco más desde Australia. En los dos países, entonces, el rebaño ha devenido más productivo, pero en los dos países esta producción está enfrentada en dificultades debido al cambio climático. En Australia tienen sequías que vuelven cada año desde 3-4 años ahora, y en Nueva Zelanda es más un problema de rentabilidad comparada de la producción ovina con otras producciones, leche hace algunos años y forestales también. Mirando al otro lado, al lado de la demanda, de las importaciones, bueno, el gráfico
llega a volúmenes similares a exportaciones, por cierto, pero vemos aquí que hay más movimientos entre los países que importan. La Unión Europea era antes el principal importador a nivel mundial, pero desde la crisis financiera de 2008, la demanda se ha debilitado y los volúmenes de importación han caído. Ahora son más o menos 60-70% de lo que se alcanzaba a final de los años 2000. La demanda de Rusia se puede también olvidar totalmente comparando a lo que era durante la época de la Unión Soviética. Y en azul, en la tercera posición, tengo aquí los América del Norte, principalmente USA y un poco Canadá también, donde vemos que ha sido un aumento de las importaciones relativamente interesante. En los últimos años, estas importaciones de carne bovina fueron facilitadas por la bajada de la producción de bovinos y una demanda que se ha movido más hasta otras carnes. Y más recientemente, la fuerza del dólar que facilita también importaciones. Arriba de América del Norte, hay la zona que llamo MENA, Middle East, North Africa, Medio Oriente y África del Norte, que es una zona muy importante para el comercio de carne bovino. Pero vemos aquí que hay movimientos, hay cambios de volúmenes, una variabilidad bastante importante en las importaciones de esta zona. Los volúmenes están cambiando por varias razones de precio de carne bovina, pero también los cambios de precios de las otras carnes y particularmente de la carne de aves, por razones del precio del petróleo y del desarrollo económico de la zona, por razones de la fuerza del dólar, razones políticas también que pueden influenciar a los volúmenes que se importan. Y además, y lo veremos un poco más tarde, también cambian en función de la competencia de las importaciones en pie. Pero el cambio más importante durante todos estos últimos 25 años es la parte amarilla en este gráfico, el desarrollo de las importaciones de China, que fueron casi nada en 90, todavía no mucho a final de los años 2000, y que en los últimos años China ha diventado el primer importador mundial de carne ovina, tirando importaciones de otras destinaciones. Arriba de China he puesto otros países de Asia, sudeste asiático, pero particularmente Japón y Corea, que son dos importadores tradicionales de carne, no de cordero, pero más de adultos, que se utilizaban para transformación. Ahora importan también un poco de cordero, está cambiando. Mirando a algunos de esos importadores importantes, empezando con la Unión Europea. Bueno, he dicho que la demanda es débil. El consumo en Europa permanece muy estacional, con dos periodos importantes de consumo, Pascuas y Natividad. Uno de nuestros problemas es que nuestros consumidores son más viejos y pensamos que un estudio que hemos hecho decía que los compradores de carne de cordero de menos de 35 años no alcanzan el 10% de las compras de los hogares en el Reino Unido y Francia, muy menos, y es un problema para el futuro de esta carne, ¿cierto? La demanda está disminuyendo desde muchos años ya, pero ha caído aún más después de la crisis económica de 2008. Y la baja rentabilidad del sector hace que nuestra producción está en declino.
no facilitada por muy pequeñas explotaciones, por agricultores que están envejeciendo también y que no invierten en el sector y, bueno, por la caída de las subvenciones de la PAC también. La falta de demanda hace que las importaciones han caído. Saben que están reguladas por cuotas en Europa, con Nueva Zelanda que detiene más o menos el 80% de esta cuota. En el 2014, Nueva Zelanda solo cumplió con 68% de su cuota, aumentando hasta un 78% en 2015. El consumo en Europa ha bajado de un 30% a nivel geográfico constante desde el año 2000. La carne ovina ahora representa más o menos 2 kilos por cápita, que es muy poco en la cesta de la cesta carne total. Y el problema es que con esta pequeña cuota del mercado y con el cambio que vemos ahora en las habitudes de compras desde los grandes supermercados, donde hay muchas referencias, hasta una vuelta, hasta más pequeños supermercados de proximidad, con menos referencia, hay realmente un riesgo que la carne ovina desaparece de muchas tiendas. En los Estados Unidos, la carne ovina es más o menos desdeñable en la cesta carne, menos de 0,5% de kilo por cápita, que sin embargo representan un 150.000 toneladas. Es una carne que está principalmente consumida por algunos grupos étnicos, los griegos, los hispánicos, los musulmanes, toda la gente que no le gusta al señor Trump. La producción está en declino debido a una rentabilidad limitada en este país y particularmente con razón de competencia de las importaciones. Y esas importaciones se han más o menos bien mantenido en los últimos años. Son principalmente importaciones de carne de cordero y cortes con alta valor. En el Medio Oriente, África del Norte es, como decía, un mercado clave. El consumo es más alto, 3,2 kilos por cápita en los 20 países que forman la zona. Pero este consumo puede alcanzar un 6,5% en los países de la península árabe. Es una carne que se consuma tradicionalmente, generalmente en muchos países es la carne preferida, después de la carne de camel, y se consuma más o menos por todos los consumidores. La demanda está fuertemente vinculada al crecimiento demográfico, que es importante en la zona, y al crecimiento económico también ligado al precio del petróleo. Y ahora no es un periodo muy favorable para eso. Es una zona donde hay una muy fuerte competencia de la carne de aves, que ahora representa 2/3 de la cesta carne. Y las importaciones son alrededor, en promedio, de 200.000 toneladas, pero pueden ser más en algunos años. He dicho que en esta zona hay una competencia importante del comercio en vivo. Muy difícil analizar el comercio en vivo porque no hay buenos datos en número de cabezas. Utilizando las cifras de la FAO, serían 20 millones de cabezas que son intercambiados a nivel mundial oficialmente en ovinos y caprinos. La principal destinación es y eso incluye el comercio entre países de Europa, que serían un poco menos de 3 millones de cabezas.
La principal zona de importación en vivo es la zona de Medio Oriente, África del Norte. Y yo pienso que las cifras de la FAO de 20 millones son sobreestimados porque hay muchos dobles recuentos. Las importaciones, por ejemplo, que están ciblando a Saudi Arabia, empiezan por ir en otros países de la zona, principalmente en Jordania, donde los animales se quedan algunas semanas en feedlot antes de ir en Saudi Arabia. Entonces están contabilizados 2 veces en exportaciones. Hay todavía una demanda de ese tipo de animales, hay muchas razones que justifican el comercio en pie, la importancia del sacrificio religioso en estos países, el control de la calidad halal del producto, el control del quinto cuarto y de todos los subproductos del animal, etc. Y entonces esa demanda permanece, pero el comercio ha bajado porque hay menos oferta. Y en algunos países, por ejemplo, Nueva Zelanda exportaba animales en pie, pero desde el 2003 está prohibido por razones de bienestar animal, después de una exportación desde Australia hasta Saudi Arabia que no fueron aceptadas y había tan animales muertos en las naves que ha ocasionado un lobby muy fuerte de las organizaciones welfaristas en los países. Pero todavía representan un 25 hasta un 35% de las importaciones totales en equivalente canal en la región, en los países de la región Medio Oriente, África del Norte. Y los orígenes permanecen principalmente Australia, pero ahora hay también un comercio que viene desde otros países, desde países de Europa recientemente, Rumania, España, desde países de la Cuerna de África, que serían Somalia, Sudán, Etiopía, y desde un poco de Sudamérica de vez en cuando también. China, el consumo aparente sería de un 3,3 kilos por cápita también. Es una cuota importante de la cesta carne, unos 6%. Y se consuma principalmente por consumidores urbanos con alto poder de compra, excepto obviamente en las zonas de regiones de producción. Las variaciones en China hacen que todo mueve un poco demasiado rápidamente. Cuando tuvieron problemas de confianza en carne de aves y en carne de bovino, la demanda se ha movido rápidamente hasta carne ovina y los precios han subido y después la producción ha crecido también y los precios están bajando. En 2015 y de nuevo en 2016 pensamos que las importaciones han bajado. Ya he mencionado los dudas que tengo sobre el nivel de producción de China. Pienso que en algunos años veremos una reducción oficial de todas estas cifras. Bien, los flujos, en esta mapa se ve muy fácilmente que hay 2 orígenes en el mundo, Australia, Nueva Zelanda, 3 grandes zonas de importaciones que serían Unión Europea, Medio Oriente, África del Norte y la zona asiática con China principalmente, y una zona un poco menor de importación, América del Norte. Todos los otros flujos son muy pequeños. Bueno, ahora tendencias para el futuro. Cuando hemos mirado a la producción, se ve fácilmente que hay 2 sistemas realmente totalmente opuestos. Vemos que hay un crecimiento de la producción en los países en desarrollo,
donde la carne ovina no hace parte de una economía de mercado estructurada. Ya he dicho que son razas con objetivos múltiples de lana, de leche, de carne. En muchos países también no se debe olvidar que es una forma de ahorro y no se produce carne con un objetivo de maximizar los rendimientos y el valor que se puede obtener de esos animales. La faena en muchos de esos países es una faena informal principalmente, porque hay poco cadena de frío, hay frecuentemente una preferencia para la carne calda. El tamaño del animal hace que esta faena de ovinos caprinos es relativamente fácil y la canal se puede manejar fácilmente, se puede consumir rápidamente en una familia, en una gran familia o con vecinos, etc. Esta faena informal también puede ser una manera de mejor controlar el ritmo del sacrificio y da el control del quinto cuarto, de la piel, de todas las menudencias, etc. Para darles algunos ejemplos, en uno de los últimos países que son en la Unión Europea ahora, Rumania, todavía hay un 95% de la faena que se hace en frigoríficos que no son aprobados por la Unión Europea. 95%. Si miran a los datos oficiales de la producción en Rumania, no hay casi nada. Hay que mirar en los datos nacionales de la producción, porque la Unión Europea solo recoge los datos de frigoríficos oficiales aprobados. No hay nada. En el último año yo he trabajado mucho en Etiopía también, fue 8 veces en este país, y en una ciudad como Addis Abeba, 4 millones de personas. Se estiman que se faenan más o menos 5 hasta 6 millones de cabezas por año. Más del 95% de esa faena se hace en la calle, en los mercados donde se venden los animales en vivo. No se hace en frigorífico. El matadero municipal de Addis, que es el principal, el más grande matadero de la ciudad, que no tiene realmente competencia para abastecer la ciudad, solo faena un 170, 180 mil cabezas por año. Y del otro lado de los países en desarrollo, tenemos los países que tienen cadenas más estructuradas, que tienen problemas de rentabilidad generalmente. En estos países hay especializaciones de las razas, leche, carne o lana. Hay altos costos de mano de obra, hay normas para los frigoríficos muy estrictas y todo eso aumenta los costes. Y esos sistemas no pueden competir con lo que se pasa en los países en desarrollo. ¿Podría haber nuevos exportadores en el mercado mundial? Hay voluntad en algunos países. Estoy pensando en Pakistán, en países de Cuerno de África, Sudán, Etiopía de nuevo. Y en nuestros países se establecen algunos frigoríficos que serían solo para exportación. De nuevo el ejemplo de Etiopía. Hay un rebaño total de más de 50 millones de cabezas en este país y ahora hay más o menos una docena de frigoríficos que son establecidos solo para exportación. No pueden comercializar en el mercado nacional esos, solo para exportación. Y con una capacidad de faena acumulada de más o menos 35.000 toneladas. Hay muchos problemas de abastecimiento de esos frigoríficos y no funcionan cada día. Las exportaciones en 2014 estaban solo de menos de 20.000 toneladas. Pero hay un hecho interesante. Alana, el gigante indio,
ha recientemente comprado un frigorífico que fue construido hace 3-4 años por turcos y lo ha comprado, y está también construyendo otro frigorífico con una capacidad de 5.000 cabezas por día en el sur de Etiopía. Eso quiere decir que tiene más o menos confianza en el potencial de exportación de este país. En esos países que querían ser exportadores, hay generalmente problemas de nivel sanitario que limitan todas las posibilidades de exportar a los países más exigentes. Entonces se destinan principalmente al Medio Oriente, África del Norte y a China y a otros países de sudeste asiático. Y, como ya he dicho un poco, hay todavía muchos desafíos que superar para llegar a niveles de exportaciones importantes. Suponen inversiones, apoyo técnico en términos de producción, de transformación, de logística, en términos de sanidad del rebaño también. Y podrían haber nuevos mercados para importaciones. En esta mapa aquí he puesto la relación entre las importaciones de carne ovina y la oferta total, es decir, producción más importación. Vemos que con pocas excepciones, la demanda queda principalmente satisfecha por la producción nacional en muchos de los países. Hay excepciones con alto poder de compra, en Norteamérica principalmente, en Unión Europea, en Saudi Arabia también, en Japón, en Corea. Excepciones también en países con muy poca producción, Japón, Corea de nuevo, Vietnam probablemente importaciones que se destinan después a ir de manera más o menos legal hasta China. Saudi Arabia también, que no tiene producción, Tailandia, Malasia, etc. Y para saber si pueden aumentar muchas las exportaciones, cómo va a evolucionar la demanda en China, en los grandes países con grandes población, China, India. Nosotros estamos convencidos que con el desarrollo económico de India, a pesar de todas las restricciones religiosas, hay gente que puede consumir más carne también. Entonces, no quiero decir que no hay otros países que pueden importar y poco nivel de importación en los abastecimientos totales en grandes países como China o como Brasil o India, todavía no alcanzan niveles de volúmenes de importación que son grandes, pero en porcentaje total de los abastecimientos permanece pequeño. El precio relativo de la carne ovina, lo he mencionado un poco empezando, es cierto uno del problema. Cualquiera será el indicador que podemos utilizar, el precio al comercio internacional o el precio a la producción en el más grande número de países, la carne ovina es sistemáticamente arriba de las otras carnes. Y el problema es que en muchos de nuestros países desarrollados tenemos problemas económicos y eso quiere decir que tratamos de reducir las cantidades de carne que consumimos, elección de productos más baratos, desarrollo del flexitarianismo, etc. Y en países en desarrollo, en ausencia de producción familiar, cuando la gente puede comprar carne, compra principalmente las carnes más baratas y entonces eligen aves. La imagen de la carne ovina, hay positivo y negativo. El positivo es que parece ser un producto muy natural, cualitativo, asociado a una producción extensiva.
Es un plato de fiesta en muchos países cristianos, pero también en países musulmanes, donde se utilizan para las fiestas tradicionales también. Y como ya he dicho, es la carne preferida en muchos países musulmanes. Pero hay negativo también, el gusto que puede ser bastante fuerte de la carne ovina y particularmente de los adultos, ahora desagrade a muchos consumidores de países desarrollados y principalmente en las zonas urbanas, donde se mueve hasta carnes más suaves, que no tienen tan gusto. Es verdad también para la carne de vacuno. Es una carne que todavía tiene una imagen de ser más difícil de cocinar que otras. Hay pocos productos elaborados en carne ovino también, que es negativo para el desarrollo del sector, y el costo ambiental que en algunos países, pienso en Europa principalmente, pero también acaso en otros países como Estados Unidos, el costo ambiental de la carne ovina se dice que supera a todas las otras carnes. Para el desarrollo a largo plazo, bueno, el positivo es la demografía mundial, el crecimiento de la población, el crecimiento de la urbanización que favorece a consumo de carnes. El problema de la competencia de las otras carnes, aquí he puesto las perspectivas de la OECD-FAO. Hay el consumo en 2010 y lo que piensan consumo en 2020, bovino, ovino, cerdo, aves y otras carnes. Y el aumento aquí entre 2010 y 2020, con las tasas de crecimiento, etc. Nosotros pensamos que esas provisiones de la OECD-FAO son más o menos buenas para ovino y cerdo, son demasiado optimistas para la carne de vacuno y demasiado pesimistas para la carne de aves. Son basadas en cifras oficiales hasta el 2011, 2012 y viendo lo que se ha pasado hasta el 2015 ahora, ya vemos que no será posible alcanzar tan niveles aquí y esos niveles se superarán. Bueno, acuerdo de libre comercio. Hay muchos esfuerzos en este sentido, muchos que favorecen a comercio desde Nueva Zelanda y Australia. Probablemente aumentarán las ventajas de esos dos países en el comercio mundial. Y la pregunta es, ¿tienen otros países, van a tener otros países suceso en establecer acuerdos similares también? América del Sur, Uruguay, Unión Europea, por ejemplo. Problemas de crecimiento económico mundial, pero hay otra disertación sobre el objeto más tarde. La rentabilidad comparada con otras producciones, ya he mencionado los problemas que ponen para exportadores actuales, Nueva Zelanda principalmente. El desarrollo del comercio en vivo, he hablado de él. El tipo de cambio, que todavía siempre puede afectar los intercambios de todos los productos, pero de carnes aquí, y por eso no tiene la bola de cristal. Si la tenía, no estaré aquí, estaré muy rico aprovechando una playa en algún lugar del mundo. El impacto del cambio climático, cómo se va a desarrollar a largo término la producción en Australia, por ejemplo. El impacto de las legislaciones ambientales. Hay todavía posibilidades de algunos países de imponer tasas de emisiones de gases invernadores, por ejemplo, en la producción animales. Hay también posibilidades de legislaciones sobre el consumo de carne para tratar de reducirlo. Les recuerdo, no sé si han leído, pero hace un mes o 2 meses, el gobierno chino ha anunciado que el consumo de carnes debería reducirse por razones de sanidad
humana y por razones de sanidad del ambiente. Bueno, son declaraciones políticas que todavía no se basan en obligaciones para los consumidores, pero hay todavía posibilidad de tal tipo de cosas. Tenemos posibilidades de crisis sanitarias para el futuro, y cuando son crisis sanitarias que afectan bovinos o aves, es bueno para los ovinos. Cuando afectan a los ovinos puede ser muy negativo, ¿cierto? Y problemas políticos, conflictos, etc. Y solo mencionó aquí el Brexit, porque, bueno, el Reino Unido está exportando más o menos 90.000 toneladas hasta los otros países de la Unión Europea. 90.000 toneladas, de los cuales casi 60.000 hasta Francia. ¿Cómo se van a hacer las negociaciones del Brexit? ¿Y cuándo? ¿Y qué sería el impacto sobre la cuota que tiene Nueva Zelanda también en Europa, que fue más o menos impuesta a la Unión Europea cuando el Reino Unido ha entrado a la Unión Europea? Bueno, en conclusión, debemos ser positivos. El comercio mundial permanece más influenciado de momento por la situación de la oferta que de la demanda. Hay lugares para exportar, hay una demanda. La carne bovina, cierto, tiene esfuerzos, tiene una buena imagen de producto natural, es un plato de fiesta, es una carne preferida en muchos países. Pero tiene, cierto, un problema serio de costos y de rentabilidad. Y para finalizar, ¿acaso reconocen aquí este aviator y autor francés, Antoine Saint-Exupéry, que ha escrito el Principito? Cuando se pregunta, dibújame un cordero, ¿qué hacen? Eso sí, es un cordero, cierto, pero para mí es demasiado un lanar. Si piensan en el mercado internacional, lo deben dibujar un poco más así, pensando en todos los cortes, en cómo evolucionarlos y dónde se podrían mandar. Muchas gracias.